saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me encuentro también con José Pablo. ¿Cómo estás? Pura vida, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos en el episodio 54 del podcast y de hecho con este episodio 54 estamos cerrando la serie que veníamos tratando acerca del Espíritu Santo. Correcto. La que hemos titulado, pusimos Una dulce compañía. Una dulce compañía. Así es. Que nos recordaba la oración. Exactamente. Sí, justo. Y interesantemente cierra la línea de análisis y enseñanza de Una dulce compañía, Espíritu Santo, y nos calza o inicia con la serie Recuerda, que también nos está tocando algunos temas vinculados a lo que vamos a estar hablando hoy, al menos de manera indirecta, que son los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. El último podcast nos enfocamos en el tema del bautismo del Espíritu Santo y digamos que algunas ideas... La llenura, también hablamos. El tema de la llenura, exactamente. Con algunas ideas generales que se asocian con el tema del Espíritu Santo. Y bueno, ahí nos metimos un poco en ese tema. Y el propósito en este es hablar del tema de los dones. Sí es. Que fue uno que no mencionamos y tal vez... clarificar el por qué es porque nos metimos más en quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y la vida del creyente. Exacto. En esa que bueno, que vos trataste en la última enseñanza, que por cierto enseñaste 2 seguidas. O sea, a mí me tiene todavía eso. Bueno, le enseñé 3 seguidas. 3 seguidas. 3 seguidas. No, fueron 2 seguidas. Sí, claro, pero luego la de segunda. Y la de segunda de Pedro, sí. Pero bueno, yo tengo algo en mi corazón para que oren por mí, porque yo quería enseñar al menos la final del Espíritu Santo. Pero la vida es así, no fue el don del... No, mentira. Pero entonces... fue lo que Dios quiso. ¿Qué son dones del Espíritu Santo? Sí. Dones. Bueno, tal vez lo básico es pensar en don. Porque cuando hablamos en don, primero puedes hablar como don Pedro, definitivamente no es el término. No es. Gracias. Punto aparte. Don, a veces hablamos como de que alguien tiene un don para cantar. Sí. O que la tiene gente usa un el don. Talento. Eso iba a decir. Como un talento o una habilidad. Cuando la gente usa también la parte, qué agraciado que es para tal y tal cosa, como una dotación, un dote. Exactamente. Esa es la idea. Exacto. En esa sí, y la que estoy pensando que tal vez a veces no va, es como la habilidad. O sea, como algo que necesariamente fue como que tal vez no tenías y luego fuiste trabajado y al final de cuentas ya lo tenés. Como algo que se desarrolla. Este don es más como regalo. Otorgado. Exacto. Podemos pensar en regalo, podemos pensar... De hecho, en inglés la palabra para don es literalmente la misma palabra que se utiliza para un presente, un regalo. Un gift, exactamente. Entonces, esos son la idea básica de dones, digamos. Sí, que ya ahí partimos de la idea de que es dado por Dios. Exacto. Manifiesto en nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo y que le corresponde al creyente un sentido como de administrar. Así. La palabra en griego que usa... No estoy seguro que lo usan todos, pero casi estoy seguro que sí lo usan en todas en la mayoría de las partes donde se usa carisma. Así. Que es justamente la palabra que usamos para cuando alguien es muy bueno en algo y tiene carisma, que es buen orador, que es alguien que tiene carisma con las relaciones, con las personas, qué sé yo. Entonces también ese término tal vez ayude a hablar de a qué se refiere con esos dones. Así es. Hay al menos 4 pasajes que resultan clave al hablar de dones del Espíritu Santo y creo que tal vez es bueno que nos redirijamos ahí. En algunos tal vez profundizaremos más, en otros tal vez no tanto. Y son Romanos capítulo 12, sí. Ese es uno de ellos, importante. Luego los 2 famosos de Corintios, los 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Aunque técnicamente deberíamos incluir 1 Corintios 13 sí, también. Sí, casi que 12, 13 y 14 todos son un esbozo de la idea de los dones y la administración. Podríamos decir como el 13 mucho del orden de estas manifestaciones o estos dones. Sí, porque justo a veces tal vez dejamos el 1 Corintios 13 como que lo hemos visto aisladamente como el capítulo del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El 13, 1 Corintios 13. Pero hay que entender que 12 y 14 también vienen en ese mismo contexto. Están dentro de ese tema. Hay que ponerlos a hablar entre ellos. Y otro que resulta claro es Efesios. Efesios capítulo 4. Es otro que nos menciona ese tipo de temas. Entonces, bueno, hay quienes han dividido esto en como secciones, como capítulos. Dones de hablar y dones de servir.
pero escuchaba a alguien que criticaba la división, como a la luz de Primera de Pedro, que dice, el que sirve, hágalo de tal manera, y el que habla, háblalo de tal manera. Pero había quien lo criticaba y decía, bueno, es que no es tan útil porque de cierta forma el que habla también está sirviendo y el que sirve también a veces está hablando. Entonces como que no es una clasificación demasiado útil. No vale la pena porque al final todos se encierran en que fueron dados para la edificación del cuerpo. Justo. De hecho, los textos tanto en Romanos como en Efesios como en Corintios hacen referencia o se dan dentro del contexto del cuerpo, la iglesia, la dinámica de la iglesia y en función de que estos sean ejercidos en el crecimiento, en la edificación. Usa Efesios. En Romanos dice, la palabra que usa, prestar, enseñar. Sí, madurar. En 1 Corintios 14 también dice que usted puede hacerlo en función o en beneficio de... y en general tenemos como una idea corporativa. Sí. Tenemos como una idea de una sensación de grupo, no individualista, sino corporativa. En cuanto, digo no individualista, en cuanto a su ejecución y beneficio. No en cuanto a que sean otorgados todos de manera corporativa, sino que son dados, esos dones pueden ser dados al creyente con una función. Exactamente, dados a alguien individual para un grupo. Claro. Eso está súper. Hablemos de algunos principios. ¿Cuáles son dones del Espíritu Santo, dones espirituales que al menos menciona el Nuevo Testamento? Sí. El del apostolado, la enseñanza, profecía, enseñanza, la fe, evangelismo, exhortación, el hablar en lenguas, la generosidad, me parece, aparece. Interpretar lenguas, sí, exacto, la generosidad o como dar. El dar, sí. Exactamente. Sanidad. El de animar, bueno, según Romanos. Liderazgo. Y la compasión. Exacto, compasión o misericordia, exactamente. Sí. Entonces, veamos algunos elementos generales. Tal vez lo primero y más importante es, este pasaje me gusta mucho, 1 Corintios 12, que dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Me gusta porque de cierta forma está diciendo, es bueno que sepan sobre esto, es bueno que ustedes estudien al respecto, es bueno que lo tomen como algo útil. No quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ahora, lo primero que tendríamos que ver es que estos dones deben ser utilizados bajo el señorío de Jesús. O sea, que no son para un uso meramente discrecional, sino que son utilizados para, digamos, debajo del señorío de Jesús. Dice, porque quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, diciendo, en este caso, que lo que diga esté sujeto a la autoridad mayor, que es la autoridad de Cristo. Que conecta con lo que Jesús decía, que este viene enviado del Padre. Así es. Y hablará de mí y les hará recordar y les guiarán todo. O sea, habla otra vez de la armonía de las tres personas de la Trinidad. Sí. Entonces, esa parte que es bueno porque eso ya nos sirve como una evidencia o como un termómetro de cuando alguien atribuye ciertas acciones a un don espiritual, deberían dar un producto muy parecido, o sea, muy fácil de determinar. O sea, si alguien en nombre de un don espiritual está diciendo algo que va en contra de la Biblia, de lo revelado, de la persona de Cristo, ya fácilmente uno puede decir, bueno, ese don puede ser está raro, de lo que sea, pero no del espíritu. Un don carnal, exactamente. Un don propio. Además, eso fue el número 1. Número 2, esos dones, lo vamos a ver en Efesios 4, del 11 al 16, esos dones son dados, como bien decías, para la edificación de la iglesia. Esos dones son dados para la edificación de la iglesia. Entonces, si querés, podemos ir a Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice, tal vez leamos el 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, que ascendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 me parece que es clave. No sé si quieres leerlo vos. Esa es la palabra, de verdad, que venía también ahí. Bueno, al final dice a otros evangelistas y a otros profetas y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, otra vez, y la edificación del cuerpo. Esas tres cosas, capacitar, servir, edificar,
en función del cuerpo de Cristo. Exactamente. Dice hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe, y luego va a decir para que ya no seamos arrastrados, sino para que profesemos la verdad, y todo el cuerpo unido entre sí por las coyunturas recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso me encanta porque entonces de nuevo nos da un elemento clave. Los dones van en función de la edificación de la iglesia. Capacitación fue la palabra que leíste ahorita. Sí. Ese creo que para nosotros tiene que ser también un principio rector de los dones. Sí. Eso debe evidenciarse. Bueno, de hecho habla de que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo del Hombre, a una humanidad perfecta, que es conforme a la plena estatura de Cristo, que vuelve otra vez a señalarnos el Espíritu Santo en función de formar a Cristo en nosotros. Eso mismo. Que bueno, nosotros esto sí lo mencionamos muchísimo en la serie, cuando explicábamos el rol que está haciendo esta persona, este fiel compañero en nuestra vida. ¿Qué está haciendo? Bueno, edificándonos, capacitándonos, formándonos en Cristo en el sentido individual, pero en el sentido de cuerpo. Está haciendo lo mismo. Así es. En la unidad, bueno, que es un tema grande en Efesios, es la unidad. Y parece que es una unidad imposible de experimentar si no es por la acción del Espíritu Santo. De ahí que se otorguen estos roles o estos, ¿qué podríamos decir? Estas actividades o ¿qué es la palabra? Oficios. Esos oficios. ¿Verdad? Que cada uno de estos que menciona aquí tiene ciertos roles, ciertas responsabilidades que cumple en función de ese bien común de Cristo. Justo. Ahora, si el don debe ejercitarse en función del señorío de Cristo y el don se hace para la edificación de la iglesia, también es clave que haya un pensamiento correcto acerca de los dones. Eso nos lo trae el pasaje de Romanos. Romanos 12, versículo... si quieres puedes leer desde el 3. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le ha dado. Que aquí habla los dos lugares, su valía personal, pero no más allá de la que debe tener, sino en función también en correspondencia con los demás. Dice el 4, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, el concepto corporativo, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, que aquí vuelve a incidir en unidad. 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, lo cual otra vez clarifica que fueron dados y son una manifestación de la gracia. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime. Si es el de socorrer las necesidades, de los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Justo. La idea clave creo que está detrás es, independientemente de cuál sea, debe ser en función de la iglesia y además tenés que hacerlo con una percepción clara respecto a vos mismo. O sea, no pensés un esquema demasiado elevado de como tengo tal don, y ahora sí podríamos hablar como casi en términos humanos, ¿no? Si tengo un don enorme para tocar la guitarra, como es mi caso. Claro, pero sí. Gracias. No, pero digamos que yo tuviera un don enorme para tocar la guitarra, debería haberlo. O en términos humanos lo voy a ver como qué cool, qué bueno que soy. Sí. ¿Verdad? Eso casi que va a ser como nació con un talento. La gente habla de Messi. Dice, nació para jugar fútbol. ¿Verdad? Tal tema está en él. Bueno, el texto bíblico casi que nos está diciendo como recuerde su posición correcta de cara al don. No creyendo que yo por carga lo tengo establecido. Varias cosas que yo veo del tema de Romanos es que esclarece el tema de la valía personal, la autoestima, precede al carisma o al don, como dando a entender, finalmente tu valía no está en el rol que desempeñes, que es algo que nosotros también enseñamos mucho en la iglesia. Y también nos debería ya subsanar la idea de que nos gloriemos de estas cosas en las que evidentemente es la gracia de Dios y evidentemente es en función del beneficio de su iglesia y para la gloria del Padre. Que otra vez pondría como medición, volviendo a lo que decíamos antes, un buen parámetro de medir entonces que sí es una manifestación de un don espiritual y que no. Bueno, lo que está hecho en función de una vanagloria humana,
probablemente no es un don del Espíritu. Sí. Lo que no está en función de la edificación del cuerpo, probablemente no sea un don del Espíritu. Entonces, mientras vemos aspectos claves de esta dádiva de Dios en los carismas dados a la iglesia, vemos también formas de cómo podemos discernir, usemos esa palabra, discernir cuando algunas personas quisieran expresar ciertas actividades como un talento, un don dado por el Espíritu Santo. Sujeto a la autoridad de Cristo, para la edificación de la iglesia, con una actitud razonable, sana, correcta, y entendiendo que hay diversidad de dones. Entonces, no es solo el creer que porque tengo uno, muy carga, sino no volver a ver al vecino y al otro vecino. ¿Y usted qué tiene? Y cuáles son, y cómo me compara, y si el suyo es más cool o el mío es más cool. Sí. Primera de Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. La manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Entonces, también el punto clave aquí a recordar es, no lo tomemos, la diversidad, como un punto de controversia, de discordia. No debemos preocuparnos con qué tipo de don se nos ha dado, sino que debemos preocuparnos con ponerlo a buen uso para la edificación del ministerio bajo el señorío de Cristo. Eso tal vez son cuatro puntos que para nosotros son claves. Característicos de este concepto. Tal vez quisiera traer un quinto, que es el hecho de que estos elementos, de acuerdo con 1 Corintios 14, no son elementos que no estén sujetos a que pensemos al respecto. O sea, no son elementos exentos de que utilicemos nuestras mentes para relacionarnos con ellos. Sí, sea, que no solamente es un ejercicio de decir, sucede increíble, y la emoción y el éxtasis y los elementos y demás, sino que está bien, de acuerdo con lo que nos enseña el mismo texto bíblico, que esa edificación venga por medio de la comprensión. Sí, claro. Nosotros tal vez a veces podemos ser prontos para pensar que la forma en la que nos edifica estos temas son por medio de experiencias maravillosas, sí, espectaculares. Sobre todo algunos de ellos. Sobre todo algunos, los más, voy a usar el término espectaculares en el sentido más puro del término, sí, propios de un espectáculo. Lo sobrenatural, diría yo. Sí, bueno, yo diría que todos son sobrenaturales, tal vez diría como místicos. Son en origen son sobrenaturales, pero tal vez ante los ojos de los hombres unos podrían pasar desapercibidos. Sí, exactamente. Que eso es un error de lectura propia, digamos, de la dinámica de iglesia, como alguien que enseña y enseña bien y tiene alguna elocuencia y tiene sabiduría. La sabiduría es una dádiva, es un don de Dios también. Y a veces podemos solo atribuírselo a las personas. Bueno, y aquí hay dos cosas de las que tenemos que cuidarnos. En el caso de nosotros enseñamos. Yo sé que a vos te encanta, vos sos bueno para hacerlo. A mí me encanta, me fascina hacerlo. Desde prepararlo hasta el momento de articularlo. Y qué bueno llegar y decir, definitivamente, si soy sobresaliente o bueno para esto, es una dádiva de Dios. Sí. Porque yo estoy muy limitado para pensar que tengo una capacidad propia para producir esto. Entonces, eso desde la parte, digamos, del que ejerce el don, pero también para el que está siendo servido por esta dádiva y por este don, reconocer y glorificar al Padre y no al medio. Solo que son cosas que muy rápidamente se nos confunden. Sí. Al que ejercita el don cree que es doña toda y tiene esto echado a la bolsa. Le quita gloria al Padre. Y muchas veces los hombres somos dados a enfocarlo en el hombre. Tirarle flores, la gloria al hombre. Y las dos cosas deben ser moderadas y deben ser entendidas a la luz de dádiva de Dios, otorgado del cielo. Nos corresponde, creo, administrarlos y tal vez cabe la palabra ejercitarlos. Otra vez, para no solo creer que no hago nada en función de que esto sirva a esta edificación y que sirva a la iglesia. Entonces, hablando de esto, de lo que es llamativo y espectacular, la otra cosa, tal vez antes de pasar al otro tema que decías hay dones que son más llamativos que otros, entonces podría haber un menosprecio. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, volviendo al tema, el de la enseñanza. Compasión. Es una cuestión pública. Pública. Evidente.
Pero aquel que es generoso y el que es compasivo. Queda como en lo privado, en lo calladito, no frente al micrófono, no con las cámaras. Y es riquísimo. A mí me ha pasado quizás estar sobre todo en el lado del recibir la generosidad. Sí. Es maravilloso. También cuando sos capaz de actuar en generosidad como un don de Dios, es riquísimo. Pero estos parecieran menos presentes o menos evidentes dentro del rito. Esto también hay que tener en cuenta. Por eso algunos parecieran ser más señalados o más anticipados o más de los que se habla más y se refiere más. Que como decía, me parece que tiene que ver con un tema de lo espectacular. O sea, dignos del espectáculo, propios o relacionados con un espectáculo. Primera Corintios 14, perdón, tiene esa sensación de que es clave entender. Dice, el que habla en lengua, dice el 2, el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Y por eso en el 1 dice, vayan en pos del amor, procuren alcanzar los dones, sobre todo el de profecía. Dice después, el que habla en lengua extraña, el 6, hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? O sea, lo que está diciendo es, como el 9, si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. O sea, si estás comunicando algo, o más bien, hay un valor elevado en que haya una comprensión, conocimiento, entendimiento a la luz del ejercicio de los dones espirituales. Entonces, no solamente es como un tema de la manifestación, y por eso digo que no están exentos de que la cabeza entienda. No es solamente que tienes una experiencia extática en la cual no hay ningún tipo de comprensión. Bueno, y la medición de esto es en qué edifica. Es una pregunta base. O sea, si se da esta expresión de lenguas angelicales y no hubo, que esto lo menciona como casi un requerimiento en la dinámica cúltica, digamos, si no hay una interpretación, termina siendo algo como maravilloso, atractivo, llamativo, pero la pregunta es, ¿a quién edificó? Y todo el mundo se va para la casa como, qué chiva, qué llamativo, qué sobrenatural, y qué, cómo edificó. Cuando uno lee estos pasajes, también se da cuenta que parece algo muy específico de lo que está experimentando esta iglesia en Corinto. Que se puede notar tal vez un tema de desorden en cómo algunas de estas manifestaciones de dones espirituales podrían estarse dando la dinámica del culto. Claro. Y él va más adelante a hablar del tema de qué corresponde cuando alguien habla en lenguas y que haya uno o dos que interpreten y que entonces, y si no que se priven de hacerlo, ¿verdad? Que lo dejen para sí, me parece que menciona también como una cosa personal. Que eso que estás mencionando nos sirve de puente para nuestro siguiente punto. Sí. Hablamos de sujetos a la autoridad de Cristo, hablamos de para la edificación de la iglesia, hablamos de cuidado con tu actitud al respecto, tanto en cómo lo ves para vos mismo como en cómo ves al vecino. Ajá. Exactamente, para el resto, ¿verdad? Cómo lo lleva a cabo. Hablamos del tema de que tenga un pensamiento, una comprensión. Y por último, y lo decíamos anteriormente, 1 Corintios 13, que habla del amor y que literalmente al final del 12 dice... Más excelente. Exacto. Busquen, ahora les voy a mostrar... un camino más excelente. Más excelente. Entonces, deben estar ejecutados en función o en clave de amor. Sí. No en clave de las otras cosas que hemos mencionado a lo largo del podcast, sino en clave de amor. Es un tema esencial. Esos son como principios de los dones del Espíritu Santo. Sí, una generalidad de esto. Exacto. Ahora, queremos presentar la realidad de que existen discusiones teológicas en relación con algunos de los dones y su continuidad o no en la realidad actual. Sí. Estas dos posiciones se les han llamado como términos teológicos, una posición que se le llamó continuista, que claramente quiere decir que han continuado, sí. Y otra posición que se le llamó cesacionista, que de cierta forma lo que quiere decir es que han cesado. Obviamente encuentran matices, por ejemplo, en el nivel de continuidad
o el nivel de cesado. Sí, dentro de las posiciones hay extremos. Exacto. Entonces, más o menos rígidos, pero... A ver, el extremo del lado del continuismo sería decir todo continúa exactamente igual a como estaba en el Nuevo Testamento, sí. Perdón. Con un fuerte énfasis en lo apostolar. Exacto. Que sería el extremo sería más... como el extremo. Estoy completamente de acuerdo con vos. Referencia a nuestro podcast sobre quién es un apóstol. Cierro pie de página. Sí. Y el extremo del cesacionismo es el elemento que dice... Perdón, pronuncio bien la palabra. Cesacionismo. El extremo del cesacionismo es el que dice que todo don ha cesado. Todo don del Espíritu Santo ha cesado. Sí. Entonces, bueno, dos elementos. En esas discusiones tal vez hay algunos puntos que nos parecen a nosotros clave mencionar a la luz incluso de temas que ya hemos visto. Así que, de cierta forma, mucho de lo que estamos comentando no es nuevo. Ya lo hemos mencionado en otros podcasts o en otras enseñanzas. Por ejemplo, de nuevo, como te decía, cuando hablamos acerca del apóstol, por ejemplo, o cuando hemos hablado acerca de la voluntad de Dios, el podcast que hicimos sobre cómo conocer la voluntad de Dios, en ese tocamos algunos puntos. Y hablamos de acá. Del profeta también. Cuando hablamos también. Uso de esa expresión y ese rol, quizás. Exactamente. Entonces, 3 o 4 puntos sobre esta discusión teológica que nos permite sentar cierta línea, entendiendo que ya los hemos mencionado y que no es un tema que pasa por primera vez, y con unas precisiones finales que haremos al final del podcast. Entonces, tal vez para definir el caso de cesar, sí. es clave decir que nosotros no nos adherimos a la opinión que piensa que han cesado todos los dones espirituales. No, eso iba a decir, yo aclararía de inicio que nuestra posición, voy a decir nuestra ya refiriéndonos a cómo lo vemos en nuestra dinámica de enseñanza y nuestra dinámica de iglesia, es en función de la sanidad, el tema profético y el tema de los milagros, que es la palabra tal cual como usa. Ahora, aquí quiero aclarar esto. Sobre todo en función, y eso es importante, no se habla de cesar en el sentido de que Dios no tenga la atribución, el poder de que Él haga. No, aquí el tema medular es Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y con quien no quiere. O sea, ¿puede Dios hacer milagros hoy? Sí. Aquí el tema de la soberanía de Dios está sobre todo siempre. Aquí el tema es cuando se quiere sobre todo personalizar algunos de estos dones en función de una persona que los ejecuta. Aquí es donde está tal vez la distancia con la que nos postulamos en torno a esto. Claro, ¿verdad? Lo estás viendo a la luz de un don, que es lo que estamos hablando precisamente. Sí. La individualización de un regalo dado por el Espíritu Santo, de un don del Espíritu, en función de un ser humano específico para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en esa línea, en efecto, y lo reitero para que quede con toda claridad, y nadie va a estar diciendo que Dios ya no puede hacer milagros, que no puede ejecutar sanidad, que Dios no puede hacer. No, Dios puede hacer lo que quiera en todo momento, cuando quiera. Lo que nos parece ver con claridad es que el texto bíblico, que es la revelación de Dios mismo, no es un texto ajeno a Él, es Él diciendo, vean, así opero, así voy, esto es lo que les revelo. De nuevo, Deuteronomio 29, las cosas que son reveladas son nuestras. En la luz de esto entendemos que entonces hay algunos elementos que tenemos que analizar respecto de los dones y su continuidad o no en nuestros tiempos. Claro. Tal vez, bueno, eso que dijiste es clave para poder retomarlo. Lo siguiente que tal vez quisiéramos ver el punto es ¿cuál era el rol de estos temas? Sanidad, milagros, profecía en el texto bíblico. Y en los tiempos en los que se da. En los tiempos en los que se da. Y yo me referiría muy rápido, digamos, al caso de Jesús. Jesús viene y se revela como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y los milagros que Él realiza están en función de lo que Él está diciendo de quién es. O sea, los milagros están en función de que le den los credenciales de que Él es quien dice ser. Quiere decir que todavía es más importante la palabra de Cristo en quien se está revelando con sus discípulos y con todos los judíos, los religiosos, los romanos del momento, que el milagro en sí. Eso. Y creo que esta misma salvedad aplica a de por qué tenemos una postura no rígida en el sentido de que no lo, como estamos diciendo, no que desmintamos la capacidad que Dios tiene, pero sí con el cuidado de no poner en el centro algo que no va.
Y algunas veces lo que se da es que este tema hay un exceso en la idea del milagro y lo sobrenatural. Entonces pareciera desplazar la centralidad de Cristo. Y eso no lo vemos ni en los evangelios. O sea, lo que vemos en los evangelios es un Cristo central, revelándose como el Hijo de Dios, como el Mesías, y milagros que están subordinados a que esa verdad sea creída y sea un testigo. En Juan 5, Jesús habla de varios testigos. Uno de esos testigos son los milagros, son las señales que hace. En otro pasaje también menciona de que si no me creen a mis palabras, entonces crean por las obras que hago. Es una expresión específica de estas obras están en función de que crean en mí. O sea, queda central Jesús como el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y ese es el cuidado también de por qué tenemos una postura más firme en estas, en enfocarse en estas manifestaciones. Claro, porque vos lees los evangelios y ves el énfasis que se le da usualmente en el milagro per se. A la hora de la lectura lo haces con un grupo y ¿a dónde llama la atención? A lo que Jesús hizo, ¿verdad? El acto. Llama usualmente la idea de que Jesús está comprobando ser quien dice ser. Sí. Esos pasajes como que se suelen ir, ¿verdad? Entonces, Caná de Galilea, lees el mensaje de las bodas, todo el mundo habla del vino, wow, la fiesta, no sé qué. Sobre todo porque es vino. Exacto. Y el versículo final que dice, estas cosas hizo, este principio de señales para que sus discípulos creyeran en él, se fue. Y como que nadie le pone atención a ese tipo de cosas. O esto Juan 5 que acabas de mencionar, y lo va a hacer muchas otras veces. Sí. Y es que esta idea de que las señales sirvieran como un atestado, la palabra que dijiste creo que es la más clave, credencial. ¿No? ¿Qué es una credencial? Una credencial es algo que indica que yo soy quien digo ser. Si vas a un congreso, te dan una credencial. Si vas a las Naciones Unidas, te van a solicitar acreditar que vos sos. La licencia. La licencia es una credencial de que el típico muéstreme su licencia. Exactamente. Bueno, sí, aquí está la misma cédula, entonces en esa línea. Exacto. Sí. Un muy buen ejemplo es de Moisés. Moisés está conversando con Dios y ¿verdad? Lo de la zarza, el evento, y entonces él dice, bueno, pone 50 millones de excusas y una de esas es que él no tiene buena habilidad. Sí. Y entonces Dios le dice, bueno, ahí está Aarón. Resulta que es el que va a aparecer. Aarón sí tenía buen verbo. Y entonces le dice, yo te voy a dar a vos las palabras y vos se las vas a dar a Aarón. Y Aarón se las comunicará al faraón. O sea, él le dice en un texto un poco interesante de ver, que es, Aarón será al faraón un profeta, como un profeta. Sí. Y vos serás a Aarón como Dios. O sea, diciendo... Dando que decir. Las palabras, exacto, dando que decir y el otro ejecutándolo. Sí. Moisés entonces tiene una pregunta que me parece muy válida. Y es, ¿qué pasa si la gente no me cree? ¿Qué pasa si a los demás les digo algo y no me creen? Dicen, ¿usted quién es? De nuevo, ¿cuál es su credencial? ¿De quién me Muéstreme su credencial. Dígame que usted realmente es. Y le pregunta eso. Y entonces, lo que le dice Dios es muy interesante. Dios le responde, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice, una vara. Y Dios le dice, suéltela. ¡Pah! Se convierte en serpiente. Y le dice, agárrela por acá. Y la agarra y se convierte otra vez en vara. ¿Qué es eso? Es una señal. Es un milagro. Y lo que está dando a entender, recuerde, simplemente en este caso pasa con, si no me equivoco, también con la mano, que la mete y sale llena de sangre y luego la mete de nuevo y sale limpia y demás. Y el punto básicamente es que esos actos sobrenaturales estaban acreditando que Moisés era quien decía. Y el mensaje de liberen al pueblo. Exactamente. Que conecta además hasta con las plagas. O sea, no es como que el faraón los va a soltar así nomás, no, requirió una manifestación sobrenatural para acreditar que lo que Moisés había anticipado que iba a pasar, terminó pasando. Así es. Pero mira qué interesante como entonces en Moisés lo que vemos es alguien que decía estar hablando en nombre de Dios, o sea, tener las palabras de Dios en él para comunicarlas, que ante la pregunta de la gente de si era verdadero, tenía a su disposición, dado por Dios, por supuesto, en la ejecución de una señal o un acto sobrenatural milagroso para acreditar su rol, para acreditar quién él era. Su función, gracias. Entonces, me encanta porque, de nuevo, mezcla con lo que dijiste con Jesús, que es, Jesús decía, vean las obras, testifican de mí. O sea, si no me creen por lo que digo,
vean lo que hago. O sea, asegúrense de que ustedes están haciendo los actos o viendo los actos para creer en mí. Ojo, qué interesante. No necesariamente los actos eran como medio de evangelismo, que es un cuestionamiento que se le presentan a esto, que se dice, no, los milagros son una forma de evangelizar. Sí. Primero, retomemos lo que hablamos hace poquito de que estas obras o estos dones eran en función de la edificación de la iglesia, uno. Pero segundo, Jesús da la muestra más clara de que ni aun si algunos resucitados de los muertos creen en él. Sí. O sea, que entonces, ni siquiera siendo el mayor de los milagros, necesariamente va a servir como obra de evangelismo. O sea, el rol de estos actos sobrenaturales no era evangelizar. Sí, al final el tema del evangelismo lo vemos más bien en función del Espíritu Santo, revelando y abriendo el entendimiento de las personas. Claro. Más que haciendo que hayan más o menos chispas o cosas fabulosas para crear un wow o una impresión. Otro momento histórico de la iglesia es el que yo mencionaría aquí. Estamos hablando de Moisés, momento específico. Sí. Jesús, momento específico, rol específico. Y yo hablaría del Pentecostés, ¿sí? ¿Verdad? Que es otro, digamos, momento específico y que se puede hablar de un momento no solo el Pentecostés, sino esta primera etapa al que muchos han llamado el establecimiento de la iglesia, que se le ha llamado también la iglesia primitiva, que al menos son 100 años, 90 años, sí. Que coincide además con el cierre del canon, sí, claro. Que es la postura de si cesaron, que la pregunta también es si cesaron, desde cuándo y hasta dónde cesaron. Entonces, este cese de por lo menos de estos dones del Espíritu Santo asociados con el cierre del canon. ¿Qué le da fuerza al otro argumento, quizás el más contundente del texto bíblico como base fundamental y completa para la revelación, dando a entender que en el caso de la profecía, digamos, sí. Que es algo novedoso. Las palabras que vendrían de Dios, decís, profecía entendido como las palabras que vendrían, comunicación. Como lo revelado. Lo revelado de Dios. Nuevo, sí. Exacto. Entonces se habla de la suficiencia de la palabra asociado con el tiempo en que el canon se cumple, se cierra y satisface eso. Entonces, ese es otro momento histórico, importante para entender y por qué en la iglesia, porque hechos ciertamente se narran y se expresan algunas cosas de índole sobrenatural, maravillosas, milagros, sanidades, claro. Aún hasta interesantemente, hasta fuera del contexto judío, ¿verdad? Que lo vemos, Cornelio por ahí es uno de estos. Y bueno, hay varios relatos en los que Pablo refiere a esto. Lucas, hablando en los relatos de Hechos. Sí. Pero está otra vez circunscrito al establecimiento de la iglesia, donde parece cumplir una función específica, otra vez en que sea una credencial, y donde además todavía está en función el ejercicio apostólico de los apóstoles, o sea, nombrados, señalados por Jesús. Eso es clave, que justo me lleva a ese segundo punto que están mencionando, que es que en la mayoría del pensamiento protestante hay claridad en que al menos uno de los dones ha cesado, y es el don del apostolado. Es decir, la gran parte del mundo evangélico protestante cree que el don que apóstoles hubo unos cuantos, que con características específicas habían visto al Señor resucitado, habían sido elegidos directamente por Él, ¿verdad? Y demás elementos que eran claros en ese punto específico. Ya hoy no sería posible, no cabe el oficio porque simplemente temporalmente ya fue. Y la mayoría del mundo como protestante, como decía, está dispuesto a aceptar que eso es, o sea, que eso pasó. El tema entonces el argumento es, si algunos cesaron, o sea, si al menos el del apostolado cesó, no es imposible que hayan cesado algunos dones, ni siquiera es improbable. Es razón a creer de por qué otros también cesarían. Exactamente. El punto también al que iría es con lo que estabas mencionando del suficiencia de la Escritura. Entonces, número uno, el rol único y peculiar o particular de esas señales y milagros. Sí. Dos,
el hecho de que la gran mayoría del mundo protestante considera que han cesado algunos, o al menos uno, que es el del apostolado. Tercero, tiene que ver con lo que estaban mencionando, la suficiencia de la Escritura. Y con la suficiencia de la Escritura es que el pensamiento de que necesitamos todavía recibir revelación nueva de parte de Dios por medio de profecía y demás, va en contra del principio de la suficiencia de la Escritura, que nos dice que el Espíritu Santo nos reveló todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Me gusta cómo lo pone a la luz de nuestra nueva serie de Recuerda. Vos recién enseñaste de eso. Exactamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sí. En la segunda carta de Pedro. Lo leo. Que dice... En la segunda. Sí. Léelo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así es. Todas las cosas que necesitamos. Las cosas. Dice Reina. Dios nos concedió. Exacto. Reina Valera dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y me gusta la idea, en línea de lo que venimos con la serie de Recuerda, esto fue lo que no comentamos en la primera enseñanza, pero la suficiencia del texto. Sí. Y visto a la luz de lo que venimos enseñando del rol del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, nos dice, a partir de la obra del Espíritu Santo y a partir del texto bíblico revelado como la palabra de Dios escrita, la palabra escrita de Dios, nos habla acerca de claridad de que eso es lo que necesitamos para poder vivir, para poder llevar a cabo la vida cristiana, ¿no? Claramente la obra de Cristo, sin duda alguna, el plan del Padre, ¿verdad? Por supuesto que la Trinidad actuando como tal, no estamos aislando, pero digo, la obra del Espíritu es evidente, el texto es evidente, y entonces a partir de eso nos da una claridad de que, como decíamos en el podcast, de la voluntad de Dios, de que no requerimos estar buscando la adivinación de la voluntad de Dios. Exactamente, no requerimos estar viendo sensaciones internas, señales externas, palabras específicas de profecía de parte de alguien. No hay necesidad de esos elementos. Sí, ese es un tema práctico. Es cuando uno piensa el propósito último que tendrían milagros, sanidades y profecías a la luz de la edificación de la iglesia, puede venir el cuestionamiento. O sea, ¿cuál sería el fin último de que esto suceda? Y aquí hay tal vez un último elemento que tal vez menos válido, pero por lo menos suficiente, es cómo se han aplicado algunos de estos dones espirituales, donde personas se han autodenominado profetas o apóstoles, o que tienen una especialidad en X o Y tipo de sanidad. Claro. Entonces uno habla, literalmente voy a hacer esta referencia, afiches que dicen gran noche profética, noche de milagros con el apóstol X, Y y Z. Claro. Ven por tu milagro. Sí. O tu sanidad. Ven y reclama. Solo para hacerlo todavía mejor. Solo para hacerlo más intenso. Pero entonces cuando uno ve este tipo de actividades, porque aquí ya nada más estoy tirando como un caso de estudio, uno puede preguntar, ¿cuál es el fin último de una actividad como estas? ¿Qué promueve? En el afiche está la cara de este pseudo profeta. Habla de un accesar casi que por deseo, un milagro X, Y, lo que sea. Y pareciera que el tema de Cristo no está ahí presente, no está el evangelio, no está la realidad del hombre, no está la necesidad del arrepentimiento. O sea, elementos fundamentales que se ven en la enseñanza y en la persona de Jesús, ya ahí pues, no se ven, y pareciera nada más crear esta sensación de lo espectacular que llamabas, lo llamativo. Así es. Pero ¿a costas de qué? De crear confusión, de crear expectativas o falsas expectativas de lo que el evangelio podría otorgarte. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo soy un no creyente y voy a reclamar mi milagro? ¿Cuál milagro sería mayor o más profundo, más grande que la vida nueva en Cristo? Exactamente. Ese es para mí un punto clave, lo que acabas de mencionar, que el punto de lo espectacular a veces deja de lado el milagro más grande, que es la regeneración. Conocer al Padre a través del Hijo. Exactamente. Y
la santificación posterior que viene. No solamente vivir esta vida. Exactamente. Sí. Ambos elementos son milagros tan grandes y se dejan ir, ¿verdad? O sea, se dejan de tomar en consideración. Y usando esas características que hablábamos al inicio, o sea, la coincidencia con la palabra, el que glorifiquen al Padre, en unidad y centralidad de la persona de Cristo y el mensaje del Evangelio. Para edificación de la iglesia. Para edificación o sea, todas estas cosas uno las pone a prueba y comienzan a caerse. Entonces, nuestra postura como iglesia, claramente tenemos la libertad de que la gente pueda tener criterios y posiciones distintas. Sí, genial, hasta sano es porque discutimos y hablamos y revisamos el texto una y mil veces. Claro, esto es hasta necesario. Bueno, se vale pensar en Nexo, por si acaso. Por favor, más bien es un requisito. Exacto. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi pastor decía, traiga la Biblia, pero traiga su cerebro también. Y queremos motivar a esto, pero sí como un ejercicio de iglesia y de dinámica de iglesia, queremos cuidarnos de posturas. Y de ahí que tengamos una postura más firme en que estas cosas han cesado. Al menos estas que estamos mencionando. Justo. Con alguien atribuyéndose la autoría o el poder o la autoridad de reclamar milagros, sanidades y profecías. Con ese último punto que mencionas, hablo también el tema de la confiabilidad del mensaje transmitido en la vivencia del siglo XXI. No es ni cerca del estándar que establecía el texto bíblico para aquel que se atribuye la frase "así dice el Señor", y sigue. El estándar del Antiguo Testamento para el que se atribuye esa frase y la pone en práctica es infalibilidad. Ok, sí. O sea, o la pega o la pega o lo matan. Hoy somos muchísimo más muchísimo más laxos, porque sale un montón de ejemplos de personas diciendo profecías o disque profecías, así llamadas profecías, que resultan ser falsas. Sí. Y no hay ese tipo de cuestionamiento y se le sigue considerando como tal. Es decir, hay un grado de fiabilidad muchísimo menor. Muchísimo menor. Incluso entre algunos partidarios del movimiento continuista carismáticos han establecido que no se indica el mismo nivel de confiabilidad. Uno de esos, por ejemplo, es Wayne Grudem, que es uno de los teólogos tal vez estadounidenses más fuertes en estos temas. El punto al que voy es que el texto bíblico sí sabemos que confiamos y descansamos en que es la revelación escrita de Dios, inspirada por el texto, por el Espíritu Santo, porque el texto bíblico es útil para toda buena obra. Claro. Entonces es suficiente, está hecho para equipar, está hecho para preparar, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, está hecho para, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, para toda buena obra. Entonces, todo lo que requerimos hacer con la fiabilidad de saber que es exhalado por Dios, literalmente cuando dice inspirado está hablando de que es como las palabras que salieron de Dios. La palabra griego es como exacto, como respirado o exhalado. Lo tenemos con claridad en eso. ¿Por qué entonces irnos a un elemento, supuesta revelación de segundo nivel, que no pretende, que no tiene el nivel de confiabilidad que tiene? Es como que usted tuviera un chance garantizado del experto más experto dándole criterio, no sé, financiero, y que después venga a mí, que no sé nada de finanzas. Sí, es como la idea de que compro un electrodoméstico X y trae su manual de usuario. Los trae en varios idiomas. Entonces, ¿por qué habrías de comprar el electrodoméstico marca X y Y? Ahora es el manual. ¿Qué te hace pensar que no, mejor reviso también el manual de este otro horno que no es del mismo aparato, pero es de otra marca porque me puede traer riqueza a... O sea, nadie haría eso. O voy y le pregunto a José Pablo. Sí. Voy a preguntar, en vez de leer el manual, voy a preguntarle a José Pablo. Sí, es lo que más me preocupa, la cosa que obviamente uno piensa o considera es que ser demasiado abiertos a este tipo de uso de la palabra, ¿verdad? El don del Espíritu Santo y la profecía, la revelación y que sí es todo esto. Provoca, o sea, nos pone al límite del error en maneras irresponsables, diría yo. Hace poquito, creo que lo comentamos ahí en alguno de los chats, se acababa el mundo. ¿Qué dijeron? 16, 17 de septiembre. Y se acabó, ¿no?
De aquí estamos. Okay. Yo tuve que pagar los recibos y todo. Yo estaba... Ya habías cortado todo. Sí, yo estaba pensando, uy, qué bueno. O sea, si realmente viene, me voy a ir de pachanga porque entonces no pago los recibos. Es un día antes de cuando me trae el corte de la tarjeta. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, nosotros nos reímos y tal vez no deberíamos, pero lo cierto es que miles de personas tenían una expectativa respecto a este movimiento que se dio en cuestión de semanas. Porque presuntamente la gente coincidió así. Si 1,000 personas, si 2,000, si 3,000, si 4,000 dicen que va a ser, tiene que ser. Y es un elemento, esto es curioso, porque pareciera que entre más personas crean algo, más válido lo hace. Lo cual, en el ejercicio espiritual, es un error grande. Pero déjeme decirle también que en cualquier otro ejercicio es un error grande. Porque hay miles de personas que escuchan reggaetón. Y ninguna persona en su sano juicio, sobre todo que tenga un mínimo de conocimiento en música, podría aseverar el reggaetón como un estilo de música decente, con el perdón de los que ven en el reggaetón algún atractivo estético valioso para la música. Pero es solo un ejemplo de que esta idea de que entre más personas, más afiliados tenga una idea, más válida lo hace. No sé. Así es. Una frase que se le atribuye a muchas personas, propia creo que de mediados del siglo anterior, vinculada con el surgimiento del régimen nazi. Era la frase: aunque 50 millones de personas digan una tontería, sigue siendo una tontería. Porque a veces se ha llegado a pensar, y ha sido un argumento, no podría ser que 500 millones o 200 millones o 400 millones de personas que creen en los dones y demás estén equivocadas. Bueno, el argumento en eso sería: ¿cuántos, bueno, para nosotros como protestantes, cuántos fieles tiene la Iglesia Católica? Y estamos o no de acuerdo con lo que dice, aunque sean 1,000 millones de personas que estén promulgando la tradición como fuente última, que estén promulgando la transustanciación, los elementos propios de la doctrina con María, la mariología y demás. No, ¿verdad? 1,000 millones. Y aún así, entonces, no es un argumento decir que porque muchos lo creen es correcto. Ahora, obviamente, eso también funciona para nosotros. Sí, es un elemento imparcial. Exacto. No porque nosotros lo digamos es correcto. Lo decimos si es correcto porque corresponde con la enseñanza bíblica. Claro. Eso es lo que lo hará correcto, no que salga de tu boca o que salga de la mía. Sí. Hemos visto varios puntos y quisiera tal vez aterrizarlos solo con un tema de relevancia y retomando a lo que ya leímos en 1 Corintios 2. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. O sea, lo que me gusta aquí es que hay un mandato no hay nada malo con estudiar esto. No. De hecho, la Biblia... Busquen los dones. Exacto. Dice. Y habla bien de los de Berea en Hechos capítulo 17, que eran a los que les presentaron algo y tomaron las escrituras y escudriñaban a ver si lo que se les decía era cierto. Y yo haría el llamado a nuestra congregación, a todos los que escuchen este podcast: revisen las escrituras, revisen lo mencionado en este mismo podcast y en otras fuentes que usted identifique, y analice y estudie para que sea un tema personal de escudriñar. Eso me parece que es un punto clave, digamos, de aplicar en este tipo de cosas, de eso que estamos mencionando. Otro punto que mencionaría tiene que ver con la posibilidad de tener diferencias en estos puntos. Se le atribuye a Agustín de Hipona la frase: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad, pero en todo, gracia. Y creo que es clave para que podamos tener la claridad de que este elemento no elimina la posibilidad de que haya otro creyente nacido de nuevo en quien habita el Espíritu Santo que tenga una posición diferente de la nuestra. Claro. Eso es una posibilidad, porque esto no toca temas, por ejemplo, como de la deidad de Cristo, por ejemplo. Temas esenciales de la doctrina cristiana. Nos llama también a movernos y a servir con sabiduría. A mí me ha pasado, pues obviamente en el ejercicio ministerial, sobre todo como misionero,
si vas y enseñas, si vas y compartes, si vas a una iglesia. Y no solo están los factores teológicamente distintos, sino que agrégale a la diferencia de posiciones teológicas con algunas posturas, como este es un ejemplo, agrégale también las diferencias culturales, sociales, Sí. hasta de conocimiento y entendimiento y acceso a recursos. Hace de la brecha algo gigante y puede ser difícil de navegar en medio de esto, pero es un ejercicio valiosísimo, ¿verdad? Como no, si uno llega y dice, no voy a tener vínculo o interacción con el cuerpo de Cristo, porque tienen A, B y C diferencias que no son fundamentales o esenciales, como decías, me estoy privando de el servirles y el ser servido. Sí. A mí me ha pasado mucho, bueno, en muchos lugares y muchas veces me he llevado la cachetada, ¿verdad? Me pasó varias veces que preparé algo para un grupo de personas X y me di cuenta que lo que preparé cometí un error gravísimo, que es preparé algo para una audiencia que no iba a tener. No sé. Y eso no es un error de la audiencia, es un error mío. Del expositor. No fui lo sensible que requería para decir cuáles eran las necesidades y los temas en los que estas personas debían y el tono y la forma en la que yo debería articular eso. Sí es. Y eso es error mío. Yo no puedo llegar y decir, no, es que esta gente no estaba lista o esta gente no conoce. No, eso es un error mío. Y la incapacidad de, otra vez, como ministro, como maestro, no tener la capacidad de articular el evangelio, es una incapacidad mía. Y la otra cosa, tal vez, y aterrizando también en función de comunidad Nexo, queremos verles ejercitar y administrar sus dones, sus talentos, sus carismas. Primero, porque exaltan al Padre y queremos ver eso. Pero segundo, porque enriquecen y nos hacen crecer. Y de repente nosotros tenemos un set de talentos, de dones, de esta dádiva del cielo, pero los tenemos todos. No. Y somos súper carentes en otro montón de cosas. Y la gente más cercana a nosotros los podría hasta hacer un libro. Pero lo lindo es cuando vemos que las carencias de uno y las debilidades de uno son fortalecidas por los dones y los dotes de otro. Y ahí es donde la dinámica de iglesia es una fortaleza. La metáfora del cuerpo. Literalmente, nos servimos. No tendría sentido que todos tuviéramos la misma función. Entonces, recordarnos esto y queremos motivarlos a que ejerciten, hasta descubran y hasta que oren y hasta que pidan al Espíritu Santo, dótame de los dones que van a favorecer el crecimiento, la edificación de la iglesia y que traen gloria al Padre y glorifican el mensaje de Cristo. Justo. Tratando de armonizar todo lo que estábamos mencionando. Yo diría 2 puntos para cerrar de mi parte. Número 1, si el escudriñar las Escrituras te muestra con claridad una verdad, también tómala como verdad. Es decir, si la revelación de la palabra de Dios es clara para nosotros y lo que consideremos verdadera, no caigamos en el miedo de este siglo de decir las cosas que son verdaderas como verdaderas. Porque este siglo le tiene temor a decir, yo creo que esto es un vaso. Sí. Porque alguien por allá está diciendo que esto es una taza. Y como tenemos temor de no estar de acuerdo en todo, no decimos nada. Y eso para la iglesia es crítico si llega a eso. Nosotros hoy estamos diciendo una posición, unas posturas, unos pensamientos que consideramos verdaderos y por eso los estamos transmitiendo. Claro. De lo contrario, nos habríamos quedado en el miedo de mejor no decir nada. Entonces, hagan lo que quieran y piensan lo que quieran. Exacto. Es clave que las verdades en este siglo de relativismo respecto de la verdad las creamos como verdaderas, como reveladas en la palabra de Dios. O sea, si las vemos reveladas en las palabras de Dios, las consideremos como verdaderas. No tengamos ese temor propio de este siglo. Eso sería lo primero. Sí. Y lo segundo que yo diría es, para aquellos que concuerden con algunos de los postulados que hemos tomado el día de hoy, lo decía yo en la enseñanza anterior, la primera y segunda de Pedro, no bajo ninguna circunstancia dejemos de vivir la realidad del Espíritu Santo. Acabamos de hacer una serie en la que dijimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo vivimos bajo el Espíritu Santo? Vivir en el Espíritu, dicen algunas versiones. O sea que esos alegatos de que tomar cierta postura respecto de los dones espirituales indica negar al Espíritu Santo son infundados. La realidad del Espíritu Santo, su obra milagrosa y sobrenatural en el no creyente para traerlo a vida y en el creyente para 1,000,000 de cosas que describimos en las diferentes enseñanzas, es clara, es plena, es bíblica y es innegable para nosotros. Sí. Así que
tampoco puede haber ese alegato, como te digo, infundado, y tampoco deberíamos nosotros como creyentes dejar de vivir en la guía del Espíritu, vivir en el Espíritu, confiar en Él para intercesión en las oraciones, conocerlo como el sello, la garantía de nuestra redención, agente santificador, agente glorificador. Es la experiencia de la vida de Dios en el creyente. No hay forma de que pueda ser hijo de Dios, creyente, si no es por la acción del Espíritu Santo. Dios en nosotros. La vida del creyente no existe sino es por la participación activa del Espíritu Santo. Yo siempre digo ser conscientes, ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo. Está en nosotros, está en los creyentes y es un precioso amigo, un regalo del cielo. Y ojalá cada vez podamos otra vez ser capaces de notar esa riqueza de ese regalo precioso que significa para nosotros. Plenamente. Genial, gracias por escucharnos. Ojalá puedan compartir este podcast en particular. De compartir es interesante. Sí. Pero bueno, este es episodio 54. Da cierre a la temporada, a estas enseñanzas que hemos dedicado al Espíritu Santo. Y anticipamos ahorita en octubre con el inicio que ya hemos tenido de Segunda de Pedro, con este enfoque de recordar. Así que queremos recordarles que nos vemos el 6 de octubre, el 13 y el 20 de octubre, donde vamos a continuar con esta serie que ya hemos iniciado de Recuerda. Así que invitados, mismo lugar de siempre, Palma Real, 10 de la mañana, siempre sirviendo a los niños en el primer piso, donde están las clases de los niños con Exoplay, y en el segundo piso, Salón Zurich. Entonces, sin más, bendiciones, saludos a todos.